familia. Continuamos con nuestras invitadas conversando sobre este tema y justamente dejábamos un punto allí pendiente tras el bloque anterior. Era esa segunda etapa de la disfuncionalidad de una familia que comentaba la doctora Tibisay. Sí, es posible que una familia tenga una relación armoniosa, organizada, funcional, ¿ok? Pero por circunstancias como las imprevistas, que o se enferme y el papá tenga que estar hospitalizado, o se muera, o se tenga que ir fuera del hogar por un tiempo, hay una transformación. Pero esta transformación significa que el papá no está presente, pero las normas deben continuar, ¿ok? Los roles deben continuar. Cuando esto no sucede, porque en algunas ocasiones se pone un papá suplente, o no se pone a nadie, pero los hijos se quedan solamente con una mamá, como dice la doctora Navidia, permisiva, sobreprotectora, o sumamente radical. Entonces, cuando el padre regresa o cuando regresa la madre, se va a encontrar con una familia disfuncional, que en esa segunda etapa que tiene que ver con la ausencia de esta figura, ¿verdad? Se encuentra con que los hijos no hacen caso, no respetan, cada quien tiene un horario diferente para comer, cada quien inclusive se encuentra con hijos que han desarrollado unas características conductuales de rebeldía, de irrespeto, que no fueron las que él dejó cuando se fue. Pero esto surge, esta disfuncionalidad surge cuando él está ausente o ella, cualquiera de los dos. Entonces, esto tiende a suceder muchísimo, igual como la disfuncionalidad tiende a presentarse en una familia cuando hay un nuevo miembro, un tío, un adherente que tiene que ver con un familiar o con un amigo o con una abuela que se viene a vivir al hogar y entonces empieza a cambiar las normas. Entonces, o a cuestionar las normas. O a cuestionar las normas. Pasa con las abuelas. Pasa con las abuelas, bueno, que muchísimo, llegan a la casa, se celebra que vengan. Claro. Pero entonces yo no te crié así, a mí no me gusta lo que tú le haces a la niña o al niño, y empieza a cuestionar. Los chicos, los hijos, sacan ventaja pues, sí, claro. de esa situación, de que bueno, mi abuela no me deja o mi abuelo no deja, y empiezan a generarse las situaciones. Entonces ya esa abuela o ese abuelo que deberían estar en la casa para ser acompañados, resultan ser un problema porque están generando situaciones incómodas porque cuestionan las normas o sea, no le hagas caso a tu mamá. Claro. Sí. Hazlo, yo te tapo. Y los niños, no, y los niños y los adolescentes tienden, en muchísimos casos, los hemos visto en consulta, que cuando la abuela se va, porque definitivamente tuvimos que decirle a la abuela que se fuera porque ya yo llegué, como se dice. Exacto. Yo me voy con mi abuela. Yo me voy a vivir con mi abuela o con mi abuelo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene ese chico, esa chica, todos estos permisos que van más allá del cumplimiento de deberes y derechos. ¿Y pasa igual en una familia o en un matrimonio que se divorcia? ¿Se llega a esa disfuncionalidad de esa familia? Puede ser. O sea, no es algo automático. No es que te divorcies y hay disfuncionalidad. Exacto. La familia se transforma, porque puede ser que se quede la mamá con los hijos, que es lo que usualmente sucede en Venezuela, o puede ser que sea el papá que se quede con los hijos. Deberían continuarse las normas igualito. O sea, para que no haya disfuncionalidad, se deben mantener las normas. Igualito como venía, si en la casa todo el mundo se acostaba a las 9 de la noche, a las 9 de la noche los chicos se acuestan. Pero ¿dónde va a empezar la disfuncionalidad? Cuando esas normas que venían establecidas las quieren cambiar. ¿Puede provocar algún tipo de trastorno mental, de personalidad, la disfuncionalidad en una familia, a esos integrantes, bien sean los papás o a los hijos? Sí. ¿Se puede desarrollar un tipo de trastorno? Sí, precisamente cuando veía un programa justamente de acá, yo me daba cuenta y terminaba pues de ratificar el concepto, ¿no? De que los trastornos y los problemas mentales están totalmente separados, ¿no? Un trastorno puede surgir, ¿verdad?, a consecuencia de este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces se le puede desarrollar a un niño, como se han visto muchísimos casos, estados depresivos como trastorno, no como un problema orgánico, estados de ansiedad como trastorno,
estados de obsesión, de compulsión como trastorno, producto de un cambio radical que pudo haber tenido en su familia, por ejemplo, un divorcio, un divorcio no operativo, donde los padres no han hablado con estos hijos, donde los padres no han logrado que sus hijos entiendan el motivo del divorcio, aunque duela mucho. Esto va a ocasionar indiscutiblemente un trastorno en la conducta de este niño, un trastorno que tiene que ver con sus comportamientos posteriores, que no eran los que él tenía antes. Entonces, es indiscutible. Si no se maneja bien la situación divorcio, la situación fallecimiento de uno de los miembros de la familia, si no se manejan bien estos estados de duelo, estos estados de cambios radicales, vamos a tener una familia disfuncional producto de un trastorno que se le va a generar a estos muchachos de diferentes maneras para estar de una manera aceptable, responsable, que no genere malestar en los demás miembros de la familia. ¿Y los más afectados siempre son los hijos? Sí. Usualmente los más afectados son los hijos porque son, como dice, el eslabón más pequeño. Son los que tienen que seguir normas, son los que si la mamá, suponte si seguimos el ejemplo del divorcio, si yo mamá, ese divorcio me afectó muchísimo y de repente entro en depresión o entro también en euforia de que suele suceder, bueno, como yo no salía para ninguna parte, ahora quiero salir otra vez. Y se desata esta mamá. Estos hijos y comienzan esos hijos también a padecer, están solos, entran y salen personas que pueden ser compañeros de ese papá o de esa mamá, ellos se sienten fiel a su mamá y a su papá y no entienden mucho cómo es que entran y salen estas personas de la vida de mi mamá o de mi papá y eso les afecta a ellos. Y crecer en una familia, bien sea disfuncional o una familia conflictiva, eso va a tomar, digamos, protagonismo en las decisiones de los integrantes de esa familia cuando llegan a edad adulta, bueno, sobre todo en los hijos. Sí, porque ese es el patrón, así se criaron, así aprendieron a comportarse, así se han manifestado. Cuando ellos llegan a ser adultos, por supuesto sus relaciones, inclusive laborales, están marcadas por eso. Sí. Están marcadas definitivamente. Sus relaciones de pareja están marcadas. Muchas de esas personas requieren ir a terapia para resolver esas situaciones, para entender qué fue lo que pasó durante toda esa vida, para ellos poder luego ajustarse a nivel laboral o a nivel familiar, para poder salir adelante de una manera agradable. Y pueden seguir un lineamiento de familias disfuncionales de... Claro, eso es una cadena. Si no reciben ayuda. Sí, eso es una cadena. Ahora, lo que suele suceder es que no justamente la disfuncionalidad vivida es la misma que van a tener con sus hijos, pero van a ser disfuncionales también. Por ejemplo, un niño que se ha criado en un hogar donde ha sido maltratado, lo más probable no es como se ha venido diciendo, ¿no? Que hijos maltratados van a ser padres maltratadores. No. Es posible que nos consigamos con que este niño fue maltratado y ahora como padre es sobreprotector, por evitar que aquel hijo sufra lo que él sufrió, pero también ser sobreprotector es también disfuncional. ¿Entiendes? Entonces, cualquier respuesta cognitiva, conductual, emocional va a tener un niño en su adolescencia, adultez, que viene de un hogar disfuncional, ya sea a nivel de comportamiento, a nivel de autoestima, a nivel sexual, como te decía anteriormente, a nivel de interrelación con los demás personas y los demás compañeros. ¿Por qué? Porque en su proceso de crecimiento, en su proceso de madurez, ha sido truncado por una serie de factores que tienen que ver con la disfuncionalidad que ha traído la familia. ¿Y son capaces los integrantes de esa familia disfuncional de reconocer que están viviendo justamente en una disfuncionalidad? No me lo respondan ahorita, me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos.